Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué bellos cantos, ¿verdad? Cuán bellos y hermosos alabar a Dios. Pues estoy muy contento, la verdad, muy alegre de estar esta noche. Hace tiempo que nació en mí traer la palabra. Nació como esta necesidad, como esta inquietud de mí, porque realmente nunca antes lo había hecho. Pero me he dado cuenta que muchos de los jóvenes de mi generación se han estado levantando, traen la palabra de una manera hermosa, y yo dije, yo también quiero hacer eso, yo también quiero un poco de eso. Y nació de mí hace tiempo, hace unos meses, y le dije al pastor David: oiga, pastor, fíjese que tengo ganas de predicar, y cuando tengo chance, invíteme. Y pasó el tiempo y yo dije, pues, vale, Dios, ¿no? Y pues me llevó el mensaje y me preguntó al pastor, y dije, pastor, muy contento, la verdad, de predicar. Y traigo un bonito mensaje que me gustaría que pongan atención, pero antes de entrar me gustaría que se pongan de pie para que hagamos una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, Señor. Que seas tú quien use mi voz, Señor. Que use mi cuerpo, Señor, como un instrumento, Señor. Te pido que abras el entendimiento, Señor, de lo que está aquí presente, Señor. Que prepare los corazones, Señor, para que tu palabra sea precisa y directa, Dios. Yo sé, Señor, que tú me has puesto en mí, Señor, esta inquietud, Señor, porque yo sé que alguien de aquí ha de necesitar esta palabra, Señor. Tu palabra nos levanta, Señor. Tu palabra es nuestro alimento en esta noche, Señor. Yo te pido que nos fortalezcas, Señor. Y te pido de igual manera que si hay algún espíritu de distracción, lo eche fuera de este lugar, Señor, para que tu palabra esté presente, Señor. Úsame, Señor. Úngeme mis labios, Señor, con ese carbón encendido, Señor, para que seas tú quien hable a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, les invito a que se pongan, que tomen sus asientos. Y ese mensaje que yo traigo se titula Golpes a mi fe. ¿Cómo se llama? Golpes a mi fe. Y yo he descrito estos golpes como aquellas situaciones, como aquellas dificultades, como aquellos problemas que vienen sobre nosotros y que minimizan, que afectan nuestra fe, que la llegan a minimizar, que nos llega a menguar nuestra fe, ¿no? Muchas veces se piensa que cuando uno es cristiano no va a tener batallas, pero lo cierto es que las tenemos. Y la diferencia es que tenemos a Cristo, tenemos a nuestro Señor como nuestro respaldo, ¿no? Es como cuando uno anda de novio y pues está la suegra atrás y dice, pues me voy a casar y me lo voy a llevar. Y luego resulta que hasta se llevan a la suegra a vivir con ellos, ¿no? Y ahí sigue la batalla. Y es que a lo largo de mi vida como cristiano he experimentado golpes respecto a mi propia fe. Y cuando uno está en esas situaciones, cuando uno está en esas dificultades, piensa que es el único y exclusivo al que le sucede esto. Pero durante todo el tiempo que yo llevo en mi iglesia, he podido notar que no es así. Muchos de mis amigos, de mis compañeros, de mis hermanos han pasado lo mismo que yo. Y una forma que me quedó muy clara y precisa es, por ejemplo, yo soy agrupado en un ministerio musical que se llama Ararat. Y en ese ministerio, cada vez que nos invitan a una campaña a tocar, cada vez que nos invitan a un evento en el que necesitamos tener el respaldo de Dios, nosotros procuramos hacer una vigilia de oración para pedir fortaleza, para ir preparados. Y en este ministerio son puros jóvenes como yo, ¿no? Somos puros chavos. Y relajeamos, nos queremos como hermanos carnales, relajeamos, nos hacemos nuestras cosas, pero nos queremos de igual forma. Y en esas vigilias que procuramos hacer, cuando tenemos estas tocadas, estamos los puros los integrantes del ministerio, ninguna persona externa, ningún invitado, puro del ministerio, porque tenemos una hermosa actividad que hacemos nosotros, en el que pedimos prestado una iglesia a un pastor, y ahí en la soledad, cada miembro del ministerio pasa al frente y expone qué problema está pasando, qué situación está pasando, qué cargas trae, para que los demás que estemos escuchando podamos orar por él. Y es ahí cuando yo me di cuenta que lo que pasaba mi hermano, el bajista,
y pasaba y lo decía, yo había pasado por ahí, o incluso yo estaba pasando de igual forma por ese proceso, por ese problema, y viceversa, ¿no? Y es ahí cuando me doy cuenta que no soy el único. Y es que todos aquí no me van a dejar mentir, y el que diga que no es cierto, pues es mentiroso. Todos aquí hemos recibido ataques del enemigo que a veces minimizan nuestra fe. Y yo he dividido en tres objetivos que tienen estos golpes que llegamos a recibir. Y el primero de ellos es que retrocedamos, que vayamos para atrás. Hay veces que pedimos por un ministerio, que pedimos por un don, pero sucede una situación en la que pues somos golpeados y cuando nos va a tocar pues dudamos hasta de nosotros mismos. El segundo es que reneguemos de Dios. Hay veces que le pedimos cosas al Señor y como no llegan, pues renegamos en contra de Dios. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que a veces cuando tú le pides algo al Señor y no llega, porque muchos de nosotros los jóvenes somos de que queremos las cosas ya, rápido, ya, Señor, ahorita. Pero debemos entender que los tiempos de Dios son perfectos. Dios es perfecto. Y de igual forma no sabemos si lo que le estamos pidiendo al Señor nos va a llevar a perdición. Si le decimos, Señor, quiero un nuevo trabajo aquí, mira, yo quiero irme a trabajar aquí, pero en ese lugar no sé si tal vez me voy a perder, me van a llevar a la maldicia mis compañeros o algo por decirlo, y por eso Dios no me lo da. Pero a veces no lo llegamos a entender y renegamos en contra de Dios. Como tercer objetivo es, y uno de los casos más graves que ha llegado a suceder y que incluso me llegó a pasar a mí, es que abortemos nuestra fe, que ya no queramos más y dejemos de venir a la iglesia. Y de igual forma he sido testigo que muchos de nosotros hemos pasado pruebas duras, pruebas de desempleo, pruebas de enfermedad, problemas en la familia, pruebas durísimas. Y cuando nosotros estamos en esas situaciones, muchas veces venimos al Señor y le decimos, Señor, habla por favor. Y a veces, muchas veces nosotros creemos que Dios no habla, a veces sentimos que Dios calla y todas esas circunstancias se juntan y dañan nuestra fe, nos llegan a causar algún daño, ¿no? Traen desánimo y enfriamiento a nuestras vidas. Pero yo en esta noche, hermano, te quiero platicar sobre 4 personajes, 4 varones y mujeres de la Biblia que igualmente aguantaron golpes respecto a su fe y lograron salir adelante. Y el primero de ellos es uno que para mí es uno de los hombres de Dios que fue más golpeado y apaleado en la Biblia antes de Jesucristo, ¿no? Pero de igual forma trascendió de una gran manera, porque cuando uno habla sobre cuando uno realmente dice el personaje que fue probado por Dios, rápidamente ¿quién se nos viene a la mente? Job. Job fue probado por Dios. Entonces si uno empieza a leer el capítulo 1 de Job, se va a dar cuenta de que Job era rico. Si estuviera en estos tiempos, Job sería millonario. No sé, estaría viviendo allá en Puerto Cancún, en Villamagna, no sé. Pero relata la Biblia que Job lo perdió todo de la noche a la mañana. Relata la Biblia que él estaba tranquilo en su casa y de repente vino uno de sus siervos. Me imagino que llegó todo sudado, todo agitado, todo espantado, y viene corriendo el señor Job a su señor y le dice, señor Job, fíjese que estábamos con los bueyes y los asnos y de repente vinieron los sabeos y se robaron a los animales y mataron incluso a mis compañeros, y de puro milagro me pude escapar yo y te pude dar esta noticia, para darte esta noticia. Y relata la Biblia que ni siquiera le han terminado de dar la noticia y llega otro de sus empleados y le dice, señor Job, fíjese que estábamos con las ovejas, estábamos pastoreando las ovejas, pero de repente vino fuego del cielo, una bola de fuego del cielo y cayó y mató a todo animal y a todos mis compañeros, a todos los demás siervos, y de puro milagro me escapé yo para darte este mensaje, para darte esta noticia. Y de igual forma más adelante llega otro de sus empleados y le dice, señor Job, fíjese que sus hijos se habían reunido en la casa de su primogénito. Sus 10 hijos estaban juntos haciendo una fiesta y de repente sopló un viento muy fuerte del desierto que tumbó la casa y todos murieron, incluso los que estaban con ellos, ¿no? Ahí Job recibió muchas noticias de golpe, pero la tragedia no termina ahí. Sigue relatando en la Biblia que le vino una enfermedad muy grave a su cuerpo de Job, en el que le salían llagas, él no aguantaba la picazón, el ardor, el dolor que sentía, que él tenía que buscar un pedazo de teja,
vasija rota, como que rascarse. Y de igual forma, más adelante, este hombre se casó, pero ya estaba casado. Pero este hombre se casó con una mujer que no era su ayuda idónea. Porque llega un momento en el que esta mujer, al ver la situación y el problema que estaba pasando Job, decide decirle a Job, maldice a Dios y muérete. Esa es una mujer que no te apoya, ¿no? Por eso muchas veces a nosotros los jóvenes se nos dice que busquemos a una pareja con nuestro mismo sentir, con nuestro mismo yugo, para que nos estemos en estas situaciones, pues nos respalden una mujer, una pareja, ¿no? Y más adelante relata la Biblia que aparecen unos supuestos amigos de Job para querer reconfortar su fe. Pero si uno lee detenidamente lo que le decían a Job, le seguían dando palos, lo seguían apaleando, le decían a Job, no, Job, de seguro tienes un pecadito por ahí guardado y por eso te está pasando lo que te está pasando. De seguro es un castigo de Dios porque has hecho el mal. Y pues Job se entristecía y se molestaba al mismo tiempo. Y a mí me gustaría que yo cuando me puse a leer todo esto, me puse a pensar, ¿cuál es lo más difícil de la situación de Job? Si el perder todas sus cosas, ver a sus hijos morir, la enfermedad que vino a su cuerpo, o la relación que tenía con su mujer, y la relación que tenía con sus amigos. Yo me gustaría que te preguntes, ¿qué es lo más difícil de la situación que estaba pasando Job? Si tú me lo preguntases a mí, si yo tuviera que considerar qué es lo más difícil que estaba pasando Job, es que desde el capítulo 2 de Job hasta el capítulo 37, Dios no habla, Dios no se manifiesta. Job se hace muchas preguntas de todo lo que está pasando, pero Dios no se manifiesta en la vida de Job. Yo esperaría que Dios bajara del cielo y me abrazara, me acariciara, me mandara una paloma con un mensaje, me mandara un arcoíris, me mandara al pastor David y me diera un mensaje, pero no era así, y esto realmente es tormentoso. La Biblia no dice, lamentablemente no dice cuánto es el tiempo que llevó el proceso de Job, pero en ese lapso de tiempo Dios no habló. Y Job se hacía muchas preguntas a las que no tenía respuesta. Pero afortunadamente en el capítulo 38 Dios se manifiesta de una manera espectacular y restaura la vida de Job, devolviéndole el doble de las cosas que tenía. Y esa es una de las situaciones que nos puede llegar a pasar a nosotros, en el que pensemos que Dios no habla, que Dios no está con nosotros, que Dios no se manifiesta, ¿no? Me gustaría hablar de igual forma de Marta. Esta Marta es hermana de Lázaro y es hermana de María. Y relata la Biblia y dice que Marta era amada por Jesús, pero ella vivió una de las situaciones más difíciles, que fue la muerte de su hermano, que fue la muerte de un familiar. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por eso y sabemos lo doloroso y difícil que puede llegar a ser perder a un ser querido, ¿no? Y yo estoy seguro que Marta tenía su fe fortalecida en Jesús, porque relata la Biblia que cuando Jesús visitaba el pueblito en el que ellos vivían, que era el pueblito en el que ellos vivían, Jesús moraba en su casa, Jesús se quedaba dormir en su casa. Y yo estoy seguro que Marta tenía fortalecida su fe en Jesús. Pero, como ella tenía una relación fuerte con Jesús, yo creo que ella llegó a pensar lo que muchos de nosotros llegamos a pensar o hemos pensado, y es que la muerte no nos va a tocar. Pero le llegó. Y yo estoy seguro, hermano, que si tú le entregas la vida al Señor Jesucristo, si la muerte nos llega a tocar, vamos a resucitar, porque en Él tenemos vida eterna. Pero a esta mujer le tocó vivir este momento difícil. Le tocó presenciar la muerte de su hermano. Y cuando esto sucede, sus bases relacionales con el Señor Jesucristo son sacudidas, son zarandeadas. Yo creo que ella pensaba que su vida se caía a pedazos, ¿no? Es una noticia muy fuerte. Yo no quiero que te olvides de que Jesús resucitó a Lázaro más adelante. Yo no quiero que te olvides, pero yo quiero transportarte a ese momento, en la muerte de su hermano, de Lázaro. Yo te lo quiero ejemplificar con algo que sucedió a mí en mi vida. Y es cuando, pues, yo creo que muchos de ustedes saben que a nosotros, al negocio familiar, pues nos fueron a pedir derecho de piso, nos fueron
nos llegó la delincuencia organizada, y cuando ellos llegaron por primera vez a la tienda, pues encerraron a mi padre en el negocio adentro de la tienda. Y yo estaba en mi casa, yo vivo hasta el final del periférico. Yo me encontraba con mi hija, con mi esposa. Yo estaba plantando ahí unas plantitas en el jardín. Me marcó una de las que trabaja con nosotros y me dice: oye, Daniel, regrésate rápido de la tienda. Fíjate que llegaron hombres armados y tienen a tu papá dentro de la tienda y ya está la patrulla y no lo dejan salir y está ahí adentro. Vete rápido, por favor. Entonces lo que yo hice es tomar mis llaves de mi carro y venirme lo más rápido posible en el camino y metiéndole a todo lo que ha dado el carro. Y por todo lo que ha sucedido con otros negocios de alrededor y como se han dado las cosas aquí en Cancún, yo pensaba lo peor. Yo dije, pues mi papá hasta aquí llegó, mi papá pues, está yendo a la libra, decía yo. Y yo venía en el camino apresurado, rebasando entre carros, y venía yo diciendo, venía a mi mente diciendo al Señor: ¿por qué no suceden estas cosas? ¿Por qué a mi papá? Decía yo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos llega a pasar esta cosa? Y lo mismo le pasó a Marta. Marta, cuando relata la Biblia que cuando llega Jesús, viene corriendo hacia el maestro y le dice: Señor, ¿dónde estabas, Señor? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste, Señor? Y uno se podría preguntar, ¿por qué Marta fue sacudida de esa manera? Si era amiga de Jesús, era una persona cercana a Jesús, tenía a Jesús físicamente enfrente. Pero lo que pasa, y es una de las situaciones que nos puede llegar a pasar a nosotros de igual forma, es que nos van a suceder cosas de las que no vamos a estar preparados, cosas que nos van a suceder. Por ejemplo, vi un documental de igual forma en National Geographic en el que hablaban de un terremoto que hubo en Japón. Y este terremoto duró solamente medio minuto, 30 segundos, pero en esos 30 segundos más de 6,000 personas murieron. Todo lo interesante que le llegó a interesar a los científicos es porque mucha gente, la mayoría de las personas murió dentro de sus casas, en las zonas residenciales, y no en las zonas donde había edificios grandes, en el centro, en los parques, sino las personas que estaban dentro de su casa. Y los científicos se preguntaban por qué, y fueron investigando y se dieron cuenta que las casas residenciales estaban hechas de bases de madera, de bases grandes, de madera gruesas, y el techo de igual forma era de madera, una madera muy pesada. Entonces, pues, cuando vino el terremoto, pues tumbó las bases rápidamente de madera y aplastó a la gente. Y los científicos empezaron a preguntarse nuevamente por qué ellos construían sus bases de madera y su techo. Y la respuesta fue que ellos estaban preparados para los tifones, para los vientos, para los huracanes, pero no para un terremoto. Porque ellos decían, hace más de 400 años no ha habido un terremoto aquí en Kobe, Japón, en ese pueblito, no va a haber. Entonces las casas las construyeron de tal forma, pero nos llegó a sorprender este terremoto y es cuando pues, mucha gente pereció. Entonces de igual forma a nosotros nos van a suceder cosas de las cuales no vamos a estar preparados, cosas que nos van a sorprender y nos van a llegar a alterar. Tal vez estemos fervientes en la oración, fervientes en Dios, pero bueno, puede ser que nos llegue un golpe en el que volteemos y nos llegue a dar y nos llegue a afectar, ¿no? Entonces de esta manera igual Marta fue sacudida, su fe fue golpeada. Así de igual forma me gustaría hablarte de Elías. Para ponerte un poquito de contexto, en este tiempo en el que estaba Elías como profeta, empezó a reinar Acab, así se llamaba el rey Acab, y junto a él tenía como esposa a Jezabel. Y ellos dos empezaron a introducir la idolatría al pueblo de Israel, y pues esto alejó a Dios del pueblo. Y Jezabel no se quedó ahí solamente, sino que ella cazaba a los profetas y los mataba. Y Elías era el último profeta y solo había unos cuantos siervos regados por ahí, escondidos, con temor a que sean encontrados, ¿no? Entonces Dios envía a Elías a hablar con el rey Acab, a enfrentarlo. Y a Dios se le ocurre un reto para demostrar que Él es el único Dios y verdadero, y todos los que querían en Acab estaban equivocados. Baal era el Dios pagano en el que ellos empezaron a creer, empezaron a idolatrar, un Dios que no era verdadero, ¿no? Entonces este reto consistía en que el rey
Acab iba a reunir a todos sus profetas que tenía, a los profetas de Baal los iba a reunir, y ellos iban a tener que hacer un altar, como un pequeño altar, como un pequeño holocausto que era con leña, con piedritas alrededor. Iban a matar a un buey y iban a dejar los pedazos encima, y ellos tenían que orar a su Dios para que su Dios mandara el fuego y sea consumido. Y de igual forma Elías tenía que orar a Jehová, hacer su altar, a orar a Jehová y que sea consumido. Entonces Elías le dio la oportunidad a los profetas. ¿Y saben cuántos profetas reunió Acab? 450 profetas contra un solo profeta de Dios. Entonces estos 450 profetas empezaron a armar en la leña, a dejar el animal ahí en pedazos, y empezaron a adorar a su Dios, empezaron a revolcarse, empezaron a aventar, empezaron a adorar, empezaron a hacer lo que se les venía en gana, ¿no? Y transcurrió así mediodía y ni una chispita salió de ese lugar. Entonces llegó el turno de Elías, y Elías armó su leña, puso 12 piedras alrededor que simbolizaban las 12 tribus de Judá, puso al animal arriba, y de igual forma